hagan un contrato vital con un Lord demonio, todo su crecimiento físico se detendrá por la eternidad. Si ellas parecen jóvenes, significa que fueron el talento de un individuo, y fueron buscadas a temprana edad. Oh. Así era, en el mundo de las brujas, la joven no respetaba a la anciana. Era lo opuesto. La anciana adoraba a la joven. Sería mejor decir, respeta a tus jóvenes, que respeta a tus mayores. Todos los miembros de las hermanas Berbere tienen el rostro de jovencitas. Significaba que ellos eran individuos inmensamente talentosos. Además de eso, en sus pechos había una insignia de 3 hojas. Una insignia triple. Por eso, quería decir que participaron 3 veces en la Guerra Viet. Debido al método de división racias, las brujas habían estado en las líneas delanteras de las batallas aéreas, la cual era reconocida por tener el nivel de fatalidad más alto. En otras palabras, ellas eran la élite de las élites. Me preguntaba si los preparativos habían finalizado. La chica líder estaba esperando por nosotros. Ella probablemente era 200 años mayor que yo, y sin embargo, me preguntaba por qué parecía tan linda. Era un misterio incomprensible. Gran Lord. Por favor, firme aquí. La bruja líder cortésmente entregó un pergamino. Nosotras, las hermanas Berbere, revelamos nuestras cuotas de viajes a todos nuestros clientes. Sin importar lo que pase, no pediremos pagos adicionales más adelante. La bruja, como si estuviese muy orgullosa, amplió sus hombros. Por otro lado, la complexión de Su Alteza Dantalian, mientras miraba el pergamino, fue interminablemente sombría. ¿Qué era lo que estaba escrito allí que lo había hecho quedar así? En eso, miré sobre su hombro. Brujas hermanas Berbere siempre tratamos a nuestros clientes con honestidad y amabilidad. Magia de protección de viento, solamente 2 de oro. Magia de control de temperatura, solo 1 de oro. Magia de control de sonido, una pequeña cantidad de 4 de plata. Magia de un hermoso canto y un escenario fantástico, solo 1 de oro. Vino de miel caliente que puede derretirse en tus entrañas, por tan solo 2 de plata. Cada escolta, solo 3 de oro x 12 personas igual a 36 de oro. Se sentía un poco costoso, pero aún estaba dentro del rango permisible. Estábamos contratando 12 brujas que tenían una insignia triple. Incluso si pagáramos una cantidad algo enorme, estaba bien. Jeje. Calculamos el precio luego de verificar cuidadosamente el mercado actual y la bruja líder debía estar bastante confiada. Estaba sonriendo alegremente. En total son 41 de oro y 1 de plata. En honor y gloria por ser capaces de asistirle, su gran señoría, reduciremos esa moneda de plata. En total serían 41 de oro. Ah, si es así, entonces no es casi nada. G. Las comisuras de la boca de Su Alteza se tensaron. Apenas fue suficiente para yo notarlo. No podía imaginar por qué estaba así. De seguro, la persona que hizo más de 50,000 de oro al vender la cura de la enfermedad no estaría tan miserable por esa cantidad de dinero. Hace unos días atrás él había derrochado 1.600 de oro comprando un anillo inútil. ¿Podrían esperar un momento? Tengo algo que debo discutir con mi vasallo. Su Alteza Dantalian dejó a las brujas tras de sí. Luego, como si fuese a susurrarme algo al oído, bajó su cabeza. En eso, no sentí su advertencia. ¿Qué sucede, Su Alteza? ¿Por qué cuesta 41 de oro simplemente un levantamiento de escoba? Esto es una estafa. Es una estafa, eso es seguro. Por un momento, quedé atónita. Haberse molestado realmente por el dinero. Discúlpeme, pero esta es una cuota de empleo acorde, y por eso apropiada. Por favor, considere el hecho de que no solo es una cuota de transporte, sino una cuota de escolta también. Son 12 brujas de la élite. Incluso si fuésemos asaltados por injusticia durante el vuelo, ellas fácilmente serían capaces de repeler la amenaza. Maldita mierda. Mi dinero como sangre. Con manos temblorosas, Su Alteza Dantalian abrió el saco de monedas. Era extraño, debido a mi curiosidad, no pude evitar preguntarle. Su Alteza.
¿Por qué está rechinando sus dientes solo por algunas moneditas de oro? Hay 50.000 libras en su bóveda. Y todavía quedan 25.000 hierbas por vender. Además, ¿acaso usted no gastó de buena gana 1.600 monedas de oro en algo no hace mucho? ¿Realmente no lo entiende? Su Altesse Dantelien me miró. Su voz era inmensamente seria. Era el tono que usaba cuando no estaba siendo un vagabundo sino un conspirador ecuánime y cruel. Automáticamente me puse nerviosa. ¿Acaso era algo que no había notado? Su Alteza abrió sus labios. ¿Acaso la reducción de mi dinero no significa menos tiempo para mí ser capaz de seguir holgazaneando y no trabajar? Lo siento. No pude oírlo correctamente. Si fuese a ir a la cueva y oscilar un pico todo el día, entonces ganaría 1 moneda de plata. Si fuese a tratar de generar 41 de oro, entonces eso significaría que tendría que minar durante 205 días. 205 días desperdiciados solo por un maldito viaje. ¿Ahora comprender por qué estoy siendo un avaro? El anillo ayuda a proveerme una vida cómoda, por eso contuve mis lágrimas y lo compré. ¿Cómo podía algún viaje compararse con eso? Fue por un breve instante, pero Su Alteza Dantalian parecía como una larva que estaba invadiendo la comida podrida. ¿Realmente era una buena idea servirle a Su Alteza como su vasallo? Estaba comenzando a perder confianza en mi propia decisión. Lord Demonio más débil, Dantalian. 7-2 posición. Calendario imperial, año 1505, mes 8, día 16. Plaza de Hermes, Nibelheim. El vuelo tomó unas 8 horas. Honestamente, no fue diferente a una tortura. Una vez más, extrañé los avances científicos de mi mundo original. Estar sentado detrás de una bruja en una escoba. Es palabras era muy simple, pero eso hirió mi trasero notablemente. Luego de llegar a Nibelheim, no pude sentarme apropiadamente por un buen rato. El recordar que este viaje me costó 41 de oro, me dio ganas de demandar un reembolso de inmediato. Bien hecho. Estaba considerante comprarles una cerveza a todas por habernos traído a salvo, ¿les parece bien? Mantener una buena cara incluso en esta situación, era la desgracia llamada vida social. ¿No era horrible? ¿Acaso no era más horrible que las brujas hubiesen dicho con alegría, muchísimas gracias, a mi oferta? Conocemos un lugar, dijeron las brujas y nos llevaron hasta allí. El lugar era una plaza. En el extremo de la misma, muchos bares y tabernas estaban alineados uno al lado del otro. Incluso a simple vista, podría ver más de 200 clientes sentados afuera y bebiendo cerveza. Parecía que todos los bares compartían asientos afuera. Esta es la Plaza Templo de Hermes. Es la atracción turística principal de Nibelheim. Además es el único lugar en donde puedes beber cerveza sin preocuparte por la raza y el estatus social de la gente. La bruja habló complacida. Este lugar ha tomado el nombre de Templo de Hermes que estuvo en ruinas aquí. ¿Puede ver los escombros por allá, milord? Esos son los vestigios del templo. Parece que ha sido conservada como un tipo de valor histórico. Jajaja, mil disculpas, pero no es así. Hace 12 años, un grupo de batalla brotó. Una banda de troles y minotauros estúpidos se emborracharon y comenzaron una gran pelea. Debido a eso, todo quedó completamente devastado. Al día siguiente, el gobernador de Nibelheim creó una ley que declaraba que, asesinato que ocurra en una mesa con más de 7 personas, mientras están bebiendo, será declarado como inocente. Bueno, en otras palabras, básicamente le decía a la gente, la próxima vez que se emborrachen y decida comenzar un alboroto, no vamos a buscar al culpable por ustedes, así que cuídense las espaldas. Esa es una ley sorprendentemente original. Nuestro gobernador es un poco apasionado, asintió la bruja. En un sentido serio, usted puede decir que el gobernador es una persona que puede mostrar ingenuidad. Las ruinas se dejaron aquí como símbolo de una advertencia. No estén fastidiando. Algo así. Nos dirigimos al asiento más cercano y nos sentamos. Un hada del tamaño de una palma volvió hacia nosotros para tomar nuestras órdenes.
Se sentía que el hada estaba asustada de las brujas mientras ellas no eran capaces de levantar sus cabezas tan tranquilamente como lo hicieron antes. Las brujas pudieron haber sido tratadas como esclavas con sus almas siendo tomadas por los lores demonio, pero ellas también tenían un poder increíble, por lo que no podían ser tratadas a la ligera. Poco después, hadas en una formación aérea levantaron nuestras cervezas hacia nosotros. Cada uno de nosotros tomó una copa y la levantó. Hicieron un buen trabajo hoy. A pesar de ser atacados por sirenas a medio vuelo, ustedes fueron capaces de repelerlas rápidamente, debo elogiar eso. Fuimos capaces de llegar aquí sanos y salvos gracias a ustedes, hermanas. Me gustaría hacer ron brindis a nombre de las hermanas Berbere. Las hermanas Berbere. Clan. Las copas de cerveza sonaron satisfactoriamente al chocar una con la otra. La fiesta de bebida progresó alegremente. Luego de descubrir que Shakespeare nunca nació en este mundo, inmediatamente comencé a recitar un monólogo improvisado de Macbeth y Romeo y Julieta. Recitar las líneas de principio a fin como si lo hiciera en primaria probablemente era difícil de hacer a estas alturas. Pero fue fácil poner una cantidad de efectos dramáticos mientras contaba la historia. Las brujas quedaron encantadas mientras actuaba con un rostro lleno de pena. Finalmente, Julieta tomó la mano de Romeo en la suya. Una mano fría. Había calidez, pero el calor lentamente se iba drenando. Julieta, queriendo sentir incluso la cantidad más pequeña de calidez, colocó el dorso de la mano de su amante contra su mejilla. Las 12 brujas estaban conteniendo la respiración. Lapis Lazuli pareció estar serena mientras sujetaba su copa, sin embargo, esa copa ya había sido vaciada desde hace rato. Incluso Lapis Lazuli estaba cautivada por mi acto improvisado. Sin embargo, el dorso de esa mano pronto se enfrió. Julieta arrancó a llorar. ¿A dónde se ha ido mi amante? ¿Por qué su cuerpo está tan frío? Desesperadamente, para sentir incluso la cantidad más pequeña de calidez, Julieta comenzó a rebuscar en el cuerpo de Romeo, pero lamentablemente, ella ya no pudo encontrar la calidez que había anhelado de su amante. Ah, Romeo, oh, dulce Romeo. Ya no puedo sentir tu calidez, Lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de las brujas. Si mirabas a tu alrededor, no solo nuestra mesa estaba calmada, sino que las otras sillas a nuestro alrededor estaban en un extraño silencio. Pude sentir que las demás personas habían vuelto sus oídos hacia mí. Estaba seguro. Había cautivado los corazones de aproximadamente 30 personas. La gente moderna ya conocía la historia completa de Romeo y Julieta, por eso, ellos eran incapaces de adentrarse en la historia con una fresca sensación. Sin embargo, estas personas eran distintas. Era la primera vez para la gente del mundo demoníaco escuchar una historia de amor tan intensa. Claro, el nivel de inmersión sería diferente si comparabas ambos. Un romance prohibido siempre era un tema popular. Forcé una voz triste. Oh, ¿pero qué es esto? Llegando al fin de los momentos finales, Julieta fue capaz de descubrir un lugar de calidez en su amante. Los labios. Aún quedaba una débil sensación de calidez emanada de su boca. Empapada en llanto, Julieta presionó sus labios contra los de su amante. No había más que calidez, más tiernos, más suaves. Pero, Julieta lo sabía. Que al igual que un sueño en una noche de verano, la ternura de los labios de su amante también se desvanecerían. Hice una pausa. Un terrible silencio reinó en la fiestecilla. En el apogeo mayor. Luego de mirar las lágrimas caer de los ojos de las brujas, algo complacido en el interior, pero con un trágico tono en el exterior, continué. Julieta murmuró. Si era así, entonces tomaría acciones antes de que la calidez se desvaneciera. Antes de presenciar la muerte de mi amante, cubrir una muerte con otra. Julieta sujetó la daga de Romeo. Las brujas cubrieron sus bocas con sus manos. Ellas finalmente comprendieron el final de la historia. Sus ojos estaban llenos de conmoción. Julieta gritó, «Oh daga, es bueno verte. Mi corazón debería ser tu vaina». Y Julieta clavó la daga profundamente en su pecho. Las brujas eventualmente se abrazaron.
Yo me encontraba increíblemente complacido. Ser capaz de controlar las emociones de las personas solo con mi habilidad de actuación. Hacerlas sentir tristes, alegres, esperanzadas y desesperadas. Esto era lo que realmente me daba una razón para vivir. El estrés que se había acumulado durante nuestro vuelo se había derretido cual hielo bajo el sol. Mi segunda media hermana me había criticado fuertemente sobre esto antes, diciendo que esta era una preferencia perversa. Realmente no podía comprenderle. Solo estaba dándole a la gente placer para ser libre. Mira cuidadosamente. Las brujas no eran capaces de controlar la tragedia y estaban temblando. Lápiz Lazuli aún seguía inexpresiva, pero estaba sujetando la copa fuertemente, e incluso los bebedores a nuestro alrededor estaban gimiendo. ¿No era una escena hermosa y armoniosa? Por eso es que todo debía alegrarlos. Mientras sonreía por dentro, hablé, la sangre fluyó del pecho de Julieta. Ella pudo sentir su propia sangre. La visión de Julieta comenzó a desvanecerse, no. Alguien había emitido un débil gemido. ¿Cómo podían reaccionar de forma tan pura? Sinceramente, se sentía valioso jugar, no, quiero decir, estar a su servicio. Finalmente, Julieta presionó su rostro contra el cuerpo de Romeo. El cuerpo de su amante era inmensamente cálido. En realidad, era por la sangre que brotaba de Julieta. Sin embargo, ella, quien ya había perdido los sentidos, solo pudo sentir la ternura proviniendo del cuerpo de su amante, una bendición como si fuese una tragedia. Una tragedia como si fuese una bendición. Julieta sonrió débilmente. Al final, se sumergió en su propia sangre. Con su rostro tendido sobre el cuerpo de su amante, lenta, pero muy lentamente, sus suaves ojos se cerraron y se cerró el telón. Fin. Asterisco 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 un momento de silencio. Julieta es tan lamentable. Las brujas gritaron al mismo tiempo. El final sin esperanzas y sueños había impactado fuertemente sus conciencias. Las 12 chicas inmediatamente comenzaron a decir sus dolencias. No puede ser. Eso no puede pasar. Va, Lord, mi Lord. Al final los dos fueron felices, ¿cierto? Algún hechicero impresionante aparece con un tada y revive a Romeo y Julieta, ¿cierto? Sentí una alegría por sus llantos apasionados. Gracias por responder tan apasionadamente, audiencia. Pero lo que más amo en el mundo es mostrarle a la gente que estuvo esperando un final feliz, la cruel verdad de la realidad sin esperanzas. Lamentablemente, ese tipo de suerte nunca cayó sobre esos dos. ¿Es seguro? Sí, asentí. Las brujas tenían expresiones miserables en sus rostros, como si la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza les acabase de dar las noticias de que esa nutria marina estaba al borde de la extinción. Sonreí. Romeo y Julieta, sin ser capaces de revivir, murieron por siempre. Las brujas se lamentaron a todo pulmón. Justo ahora, una cicatriz que duraría por siempre apareció en sus corazones. Creí que las cicatrices hacían crecer a la gente. Es decir, al proporcionarles una sola cicatriz, también estaba presentándoles un escalón de piedra para crecer como individuos. En un futuro distante, esas brujas probablemente mirarán al pasado y me lo agradecerán. Pues gracias a la profunda consideración de Su Alteza Dantalian, ellas fueron capaces de madurar más como personas. Los resultados de mi educación tuvieron efectos muy rápidos. Tu actuación demoníaca ha cautivado a la gente. El afecto de la bruja Umbaba ha aumentado por 11. El afecto de la bruja Esteno ha aumentado por 12. El afecto de la bruja Euriale ha aumentado por 9. Una gran cantidad de ventanas de notificación aparecieron. Excepto por una, el nivel de afecto se incrementó considerablemente. No había duda. Las brujas habían sido conmovidas profundamente por mis historias de romance. Como evidencia, ella seguía derramando lágrimas. Lady Macbeth, Julieta, ellas, solo hay parodias asquerosas en el mundo, no voy a creer en algo como una religión en este momento. ¿No era asombroso? El color sombrío de la desesperación era un color le convenía a la gente. Como el líder de una secta religiosa para una nueva religión,
Yo estaba mirando por encima del hombro a los jóvenes corderos con satisfacción. Así era. Desechar tus esperanzas del mundo exterior y callar tu interior. De esa forma todo estaría bien. Lapis Lazuli, quien estaba sentada a mi lado, suspiró. Esta debe admitir que usted es el mismo de siempre, Su Alteza. Lo sé. Ser sistemáticamente así de refrescante es mi encanto. Esta cree que el hecho de que usted esté sistemáticamente corrompido hasta la médula es una falta. Oh, por eso es que los celos de una mente obtusa es bastante vulgar. Levanté las comisuras de mi boca al decir eso. Lapis Lazuli estaba mirándome fríamente. Estaba bien. Su expresión quizá era así, pero por dentro, ella también había quedado conmovida por mi elocuencia. Probablemente no sería exagerado decir que ella estaba cautivada. ¿Es solo que estaba avergonzada de mostrar sus emociones internas? El afecto de Lapis Lazuli ha disminuido por 1. Me equivoqué. Lapis Lazuli estaba mucho más allá de ser doble cara. En primer lugar, fuese timidez o vergüenza, ese tipo de emociones blandas no existían en la inmune súcubo. Esta vez una historia un poco más brillante, oye. La recepción es completamente terrible. Fue en ese momento que aclaré mi garganta para cambiar el tema. Al otro lado de la plaza se produjo un sonido de choque, seguido por un disturbio. Nuestro grupo, como si hubiésemos prometido hacerlo con anterioridad, volvió su mirada hacia la ubicación. El alcohol sabe terrible, y los asientos son muy duros. Ni siquiera tienes una cortesía común hacia tus clientes. ¿Querés recibir un pago con esto? ¿Acaso realmente estás tratando de hacer negocios? Mil disculpas. Mis más sinceras disculpas. Su Alteza, un jovencito estaba gritándole a un viejo enano. El rostro del enano estaba cubierto de arrugas. Sus ropas eran bastante decentes. Parecía más bien el propietario de uno de los bares. El enano estaba en el suelo y baja su cabeza una y otra vez. Debido a nuestros empleados inferiores, fuimos incapaces de reconocerlo. Su Alteza, es por eso que cada viejo bastardo debe morir. Azote. El joven pateó el flanco del viejo enano. El anciano dejó escapar un grito y cayó. Tratar de hacer negocios cuando lo que hay en tu cerebro no es más que moho. Patada. Mira tu entretenimiento, es patético. Otra patada. La violencia irracional estaba tomando lugar públicamente. La atmósfera en la plaza se había enfriado. Sin embargo, no había ni una sola persona que tratara de detener eso. Como si todos aprobaran en silencio alejarse de la violencia que se desarrollaba ante ellos. El aroma del alcohol se desvaneció rápidamente. El achispado estado en el que yo estaba por beber cerveza gradualmente se enfrió. No era una sensación de calma de la buena, sino una frialdad desagradable. ¿Quién es ese chico gracioso? Lord Demonio de 72º rango, Andromalius, susurró Lapis Lazuli. Lord Demonio. Enarqué mis cejas. Ahora que miraba cuidadosamente, pude ver un pequeño cuerno en la frente del hombre. El cuerno en la parte posterior de mi cabeza era lo suficientemente pequeño como para ser cubierto por mi cabello, pero el cuerno de ese hombre era incluso menor al mío. Si no me hubiese enterado que era un Lord Demonio, lo habría confundido con algún grano enorme. Sí. Andromalius gasta la mayor parte de su tiempo en el casino Nibelheim durante todo el año. Es famoso por usar el título de Lord Demonio para atormentar a la gente. Así que es como el acosador del vecindario, ¿eh? Resoplé. El Lord Demonio Andromalius apareció en el juego, por lo que lo conocía muy bien. Si Dantalian era el jefe de práctica, entonces él era el jefe del tutorial. Era un bribón que lamentablemente resultaba muerto por el héroe de nivel 1. Una desgracia compartida. Ya fuese Andromalius o Dantalian, ambos estábamos en un nivel en el que nos podrían tratar como un adrianictíido, por eso, sería buena idea si pudiésemos apoyarnos mutuamente, pero había una gran diferencia entre ese derrochador y yo. El Lord Demonio Andromalius despierta al héroe. En el prólogo, el protagonista es asaltado por demonios. Excepto el protagonista, la gente del pueblo y toda su familia muere. Si eliges jugar con un personaje masculino,
entonces tu hermanita. Si eliges un personaje femenino, entonces tu hermano mayor es sacrificado. No importa el lado, el protagonista pierde a alguien importante para él. Por eso, ardiendo con el deseo de venganza, él jura que matará hasta el último Lord Demonio de este continente, el culpable que daba nacimiento al monstruo conocido como héroe. Ese era el futuro que yacía al frente para el hombre que abusaba del anciano al otro lado de la plaza. El año actual era 1505 del calendario imperial. El año en el que la aldea del héroe es atacada fue en el 1506 del calendario imperial. Lo más apropiado de todo sería hacer algo antes de que este año termine. Si no, significaría que algún mocoso en el valle montañoso despierte de repente como un héroe. Deshacerme de una variable como el héroe con anticipación sería una decisión sensible si quería continuar viviendo el resto de mi vida pacífica y ociosamente. En eso, un tintineo, una alarma sonó y una ventana apareció. Las elecciones surgieron como estuviesen sacando mis pensamientos más profundos. 1. Entablar una amistad con Andromalios. 2. Matar a Andromalios. Coloqué mi mano en mi mentón. Sí. La primera opción era favorable. Luego de hacer amistad con Andromalios, lo induciría a atacar con más meticulosidad la aldea del héroe. Eliminando la fuente del problema. La táctica de deshacerse del brote peligroso por adelantado siempre era válido. Por otro lado, la segunda opción era radical. Matar a Andromalios y por ende deshacerme de la causa total del problema. La dirección del plan mismo no estaba errada. El problema era el efecto dominó. Un Lord Demonio ha asesinado a otro Lord Demonio. Debido a ese incidente, la gente llevaría su atención hacia mí. Las miradas de las personas inútilmente se centrarían en mí. Como solución, esto provocaría demasiada conmoción. Preferí tratar con los problemas de una forma más tranquila. Algo como el asesinato era mi lado de preferencia. Sin embargo, no sabía dónde contratar a un asesino, tenía que elegir la número 1. Mirando la fría atmósfera envolviendo la plaza, pude decir que Andromalios no tenía popularidad. Las razas demoníacas aquí parecían despreciar esa lujuria. Era un problema. Si fuese a quedar en términos amistosos con Andromalios, entonces mi propia imagen también decaería. La reputación era la línea vital para los políticos. Si era posible, quería mantenerme tan limpio como fuera posible. Pero, ¿alguna opción además de la una era posible? Asesinar a Andromalios y también evitar recibir la atención. Podría hacer que un resultado tan ideal suceda. Era imposible evitar la atención por completo. Pero, si fuese capaz de desviar la mirada a alguien más, ¿Su Alteza? La voz de Lapis Lazuli me sacó de mis pensamientos. Volví mi mirada. Lala. ¿Aún tienen el anillo en tu poder? Sí. Esta lo tiene todavía. Déjame confirmar algo rápidamente. Sin advertencia alguna, sujeté la mano izquierda de Lapis Lazuli. Pude sentir una pequeña protuberancia sobre su guante blanco. Había un anillo en su dedo anular. Públicamente, Lapis Lazuli era conocida como mi concubina. El Lord Demonio de Antelion se había enamorado muchísimo de esta mestiza, tanto que no lo volvió asuntos políticos. Había rumores así. Claro, eso no era más que un rumor salvaje que hicimos a propósito. El anillo fue comprado con el fin de avivar ese rumor distorsionado. Hace unos pocos días, gasté 1.600 de oro para comprar 2 anillos de lujo. Eran un par de anillos de compromiso con un diamante de color azul de 5 quilates imbuidos en cada uno. En la parte posterior tenían escritos en francés antiguo: no deseo a nadie más que tú, Autre ne Buey. En otras palabras, un voto de compromiso. Públicamente, el Lord Demonio de Antelion era el estúpido más grande del mundo. Un simplón que había comprado un anillo para su amante tan pronto agarró algo de dinero. Pero miren ahora. Era bueno que hubiese preparado esto de antemano. Un uso para este anillo ya había sido preparado. Sin importar cuándo, una onza de prevención tenía el valor de 1 libra de la cura. No creas que serás capaz de volver a hacer negocios en este vecindario, viejo fanfarrón.
Pedazo de basura mohosa. Andromalius seguía abusando del anciano. Había una sonrisa maligna en su rostro. Parecía que disfrutara bastante golpear a la gente. Esa complexión ingenua era envidiable. Sin embargo, jugar por tu cuenta se volvería aburrido rápidamente, Andromalius. Por favor, déjame formar parte de tu entretenimiento. No te preocupes. Tengo una habilidad de hacer las fiestas de cóctel muy agradables. Hace unos momentos, con mi elocuencia recargada, fui capaz de petrificar a las brujas. Tú también, pronto estarás revolcándote en el piso convulsionando de la risa. Te convertiré en un sorprendente personaje secundario para una historia romántica. Finalmente, lo confirmé con lápiz lazuli. ¿Lazuli, Andromalius tiene algún grupo que lo esté protegiendo? Hasta donde ésta sabe, no hay nadie. ¿Algún Lord Demonio que esté en buenos términos con él? Ninguno. Incluso entre los lores demonio, Andromalius es tratado como un fracaso lamentable. Espléndido. En otras palabras, no tenía nada de qué preocuparme. Levanté mi tarro de cerveza. 1, 2, 3. Luego de contar mentalmente, solté el tarro. Lápiz lazuli, mestiza. Calendario imperial, año 1505, mes 8, día 16. Plaza de Hermes, Nibelheim. Cras. El tarro se quebró. Por un momento, la mirada de todos se centró aquí. Había más de 200 personas en esta plaza, pero nadie había dicho nada. Debido al silencio, el sonido del vidrio despedazándose hizo eco fuertemente. Era un simple tarro de cristal, pero fue tan fuerte que pudo llegar a los rincones más recónditos de la plaza. Ah. Andromalius miró hacia acá. Sus ojos inclinados detestables y parecidos a los de un zorro miraron. Eras capaz de ver su personalidad vulgar y su tonto temperamento solo al mirarlo. ¿Qué se supone que es eso? ¿No piensas bajar tu mirada? Andromalius habló en dirección a Su Alteza Dantalian. Su Alteza Dantalian estaba indiferente. ¿Qué estaba pensando? Me volví para estudiar cuidadosamente la complexión de Su Alteza, y mi columna vertebral se tornó fría. Era ese rostro. La expresión que hacía cuando descubría a una presa y estaba esperando tranquilamente por ella. No era ese rostro de derrotado que normalmente tenía. Una débil sonrisa fue dibujada en las comisuras de los labios de Su Alteza. Era el rostro que hacía cuando un esquema ominoso, un plan macabro se formaba en su cabeza. Parecía que la otra parte no reconocía a Su Alteza Dantalian. No era extraño. El cuerno de Su Alteza estaba enterrado bajo su cabello y apenas era visible. Andromalius escupió el suelo. Oh, miren eso. Él no está bajando su cabeza. Tras patear al viejo enano una vez más, él se dirigió hacia nosotros. La forma en avanzaba parecía como si él fuese algún gato salvaje que ha encontrado un nuevo juguete con el que jugar. Las razas demoníacas que estaban sentadas en las cercanías retrocedieron cautelosamente mientras él pasaba. Probablemente no querían meterse en problemas. Por otro lado, las brujas barberes se mantuvieron silenciosamente en sus asientos. Ellas habían sido contratadas por Su Alteza Dantalian. Su orgullo no les permitiría hacer algo como dejar a Su Alteza y salir corriendo. Vean a algunos campesinos sin ética. Parecía que él estaba disgustado que las brujas no lo hubiesen saludado a pesar de haberlo visto. Andromalius enarcó las cejas. Si se encuentran con un Lord Demonio, entonces al menos deberían saludarlo con una reverencia, pero, ¿qué es esto? ¿Por qué están arrogantes y con sus mentones en alto? Andromalius agarró fuertemente el cabello de una de las brujas. Y ésta dejó escapar un gemido de dolor. Ag. El nombre de la bruja era Beatrice. Escuché que cierto tiempo había transcurrido desde que ella participó en un viaje de escolta, pues ella se mantuvo oculta durante varias décadas. Las brujas tenían muchas ganas de viajar, por lo que era común que ellas salieran de paseo por más de 100 años, para que ella terminara involucrándose con Andromalius luego de haber tomado una solicitud tras un periodo largo de tiempo, era una suerte terrible. Oigan, esclavas. Un Lord Demonio está aquí.
Es uno de los honorables lores demonio que les dan vida y las alimentan. Deberían saludarme educadamente, pero ni siquiera se levantaron de sus asientos. Podías escuchar el sonido de parte del cabello siendo arrancado. A pesar de eso, la bruja mantuvo su boca cerrada. Era un problema de etiqueta. Si las brujas saludaran a Andromalios allí, entonces estarían admitiendo que Andromalios era superior en clase a su Alteza Dantalian. Era vital que esas brujas mantuvieran respeto a su Alteza. Miren esto, Andromalios sonrió sádicamente. Todo el grupo de esclavas ha quedado mudo. Si sus lenguas están retrasadas, entonces al menos deberían mover sus cabezas. ¡Wow! Todos sus cuellos están rígidos. ¿Debería esta grandeza enderezarlos por ustedes? No se rehúsen pero qué mierda de hombre. Fue entonces cuando su Alteza Dantalian abrió su boca. Andromalios se estremeció. ¿Qué? Dije que eras una mierda de hombre. Había pensado que solo tu cerebro estaba podrido, pero parece que tus oídos también están infestados. A través del aire, podías sentir la sorpresa de la gente en la plaza. Incluso yo creí por un segundo que había escuchado mal. ¿Mierda? Era una palabra que no era permitido decírsele a un Lord Demonio en un sitio público. El rostro de Andromalios se distorsionó rápidamente. ¿Cómo te atreves a decir esas palabras desconsideradas a esta grandeza? Es por esta razón que los delincuentes con ego excesivo son patéticos. Si no tienes el dinero para pagar por tu bebida, entonces discúlpate y lárgate. Encuentras alguna falla y luego procedes a golpear al anciano. No te fue suficiente que hubieses anunciado desvergonzadamente tu dureza en voz alta, sino que incluso fuiste y arremetiste con las brujas. También su Alteza Dantalian se echó a reír. Y para colmo sigues yendo por todos lados proclamándote como grandeza. Esto sí es una obra maestra, Andromalios. No eres un Lord Demonio. Tú no eres más que un novato que de alguna forma nació con un cuerno en su cabeza. Maldito. Los dioses son realmente crueles. Ellos convierten una basura como tú en un Lord Demonio en este mundo. Incluso las santas sentirían resentimiento de los dioses si ellas llegasen a ver tu asquerosa cara. Conforme pasan los días, no se puede evitar si la cantidad de creyentes devotos comienza a disminuir. La complexión de Andromalios alternó entre lo pálido y lo rojo. Si mirabas cuidadosamente, entonces podrías ver que sus hombros temblaban. Era obvio. Él probablemente nunca había recibido unos insultos tan severos en toda su vida como Lord Demonio. Andromalios gritó a la gente a nuestro alrededor. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué es que no están llevándose a este descarado lejos de mi vista? Su Alteza Dantalian, como si pensara que era sinceramente divertido, resopló. ¿Ves? ¿No te dije que era una obra maestra? Él ni siquiera reconoce a una persona de la misma raza frente a sus narices. No son solo sus oídos, sino también sus ojos deben estar infestados, tanto así que no sería suficiente tratarlo como un cadáver, misma raza. Su Alteza se encogió de hombros. Soy el 71º Lord Demonio Dantalian. Preferencialmente, las brujas que has maltratado son escoltas que he contratado hoy. El 71º. Discúlpate por haber maltratado a mis preciosas guardaespaldas como quisiste. Su Alteza bajó su tarro de cerveza. ¿Entiendes? Discúlpate sinceramente y lárgate. Esto puede ser difícil por el desafío mental, pero esas son las costumbres básicas en la sociedad. Usa esta oportunidad para aprender. Y yo que me preguntaba qué tipo de aristócrata increíble se suponía que fueras. Andromalios se burló triunfalmente. A pesar de que la otra persona era su Alteza Dantalian, él solo era mayor que él por un rango. Él era un bribón que no tenía ningún talento reconocido y ningún grupo de confianza tras su espalda. Eso era lo que probablemente Andromalios estaba pensando. Eso era estúpido. No había nada más estúpido que ser descuidado cuando se estaba frente a su Alteza Dantalian. Su Alteza normalmente podría ser un derrotado de primera, pero eso no era más que una máscara engañosa. El verdadero yo de su Alteza era en realidad un monstruo diabólico. Él intencionalmente llevaba a las demás personas a ser descuidadas, y luego las consumía en un instante. Probablemente Andromalios no sabía nada de esto.
Aún quedaba una sonrisa cruel en la comisura de sus labios. Él era como un jabalí cargando directamente al borde de un escarpado. Ah, sí. Es Dantalian. Ah, escuché que estuviste en un lío en estos días. Se dice que algún tonto convirtió a una intocable en su concubina. Sí. Si tú eres Dantalian, entonces esta debe ser la famosa mestiza. En eso Andromalius me miró. ¿Acaso el objetivo había cambiado de Su Alteza hacia mí, la campesina que ha atraído sin temor a un Lord Demonio con su cuerpo? Oh, sí, es seguro. Ese cabello que tiene se parece al de ese linaje vulgar tuyo. Tap. Tap. Andromalius golpeó mi mejilla con su palma. Su mano picaba bastante. Él podría haber estado tocándome alegremente, pero pude sentir sus verdaderas intenciones. Realmente no puedo comprender tu preferencia. ¿Por qué quieres tener este tipo de chica? Su apariencia es decente, pero el linaje actualmente importante es una tontería. El acto de cambio de objetivo hacia mí fue una buena decisión. Los lores demonio podrían haber sido sagrados e inviolables, pero ellos no eran sagrados ante otros lores demonios. Es decir, ellos estaban igualados. Si un lord demonio fuese a golpear a otro, entonces las problemáticas leyes comunes intervendrían. Por otro lado, estaba bien golpear libremente a una intocable. La razón por la que Andromalius había comenzado a apuntarme a mí yacía dentro de esto también. Él había juzgado que sería difícil dominar esto solo con su rango, por lo que rápidamente buscó un objetivo débil. ¿O acaso es que tu vagina es tan impresionante que fuiste capaz de cautivar a Dantalian? Andromalius comenzó a burlarse. Esta grandeza está considerando darte mi gracia real, pero ¿qué piensas? Que una persona nacida como campesina sea capaz de tener 2 lores demonios. No hay un honor más grande que este. Yuhu. Por un lado está el imbécil del rango 71. Y por el otro lado está la puta nacida de alguna regalada siendo violada por un humano inferior. ¿Eso no es una obra maestra? Abruptamente, Andromalius me abofeteó. Ya esta vez no había diversión. Solo contenía el intento más puro de ser violento. Mi cabeza terminó girando debido al golpe excesivamente fuerte. Eso dolió bastante. Sin embargo, era trivial. Desde muy joven, fui expuesta a la violencia un sinfín de veces, tanto que me aburría. Hubo una vez que, diariamente, los aldeanos me lanzaban piedras. Comparado a esto, el golpe de Andromalius fue como el golpecito de un niño. La gente quizá no pueda estar acostumbrada al dolor, pero sí puede ser capaz de acostumbrarse. Así es como era la gente. Y yo soy de esas personas. Devolví mi mirada al frente. Al hacerlo, la risa en la voz de Andromalius se detuvo. Ah, ¿qué demonios estás viendo? Andromalius me volvió a abofetear. Se sentía que había puesto todo su peso en su mano esta vez. Desafortunadamente, a estas alturas, quedaba demostrado que Andromalius no pasaba su tiempo ejercitándose. Su golpe no fue pesado, en lo absoluto. Volví a mirar al frente. Maestro y sirvienta son molestos. Aulló Andromalius. Movió su brazo una y otra vez. Y cada vez, mi cabeza era movida por la fuerza. Pero era inútil, ya que se devolvía a su posición original. GRRRRR. Al ver eso, el rostro de Andromalius lentamente comenzó a ceder ante la ira. No ser capaz de contener su rabia infantil, qué bajo. Llegó un momento en el que ni siquiera soportaba verlo. Me preguntaba si Su Alteza Dantalian había pensado lo mismo, él había estado sonriendo a mi lado. ¿Pero qué imagen es esta, Andromalius? Siendo un honorable Lord Demonio pero incapaz de lograr que una simple intocable se rinda ante ti. Esto es incomprensible. ¿Estás seguro que no fue un error de los dioses que te hayas convertido en un Lord Demonio? Originalmente, ¿no se suponía que nacieras como campesino? El rostro de Andromalius se tornó rojo. Esta grandeza. Está bien. No tienes que excusarte. Incluso los dioses tienen momentos en los que se duermen durante el trabajo. Su Alteza Dantalian sonrió.
Sin embargo, esta debería ser la última vez que te lo advierto. No vuelvas a ponerle una mano encima a mi amada. Y discúlpate sinceramente por golpearla tanto a ella como a mis escoltas. No me hagas reír. Azote. Con su puño, Andromalius me golpeó con todas sus fuerzas. Me caí de la silla y rodé al piso. Las brujas dejaron escapar un grito. Mi boca me hormigueó por el impacto. Con mi lengua, pude sentir algo como hierro en mi boca. Tomé una servilleta y sequé las comisuras de mi boca. La servilleta se tiñó de color carmesí por la sangre. Levanté mi cabeza lentamente. La pena de muerte para ti. Andromalius estaba sacudiendo un dedo hacia mí. Había odio en sus ojos. ¿No es sorprendente? ¿Cómo alguien podía despreciar tanto a otra persona poco después de haberse conocido? Ellos estaban ubicando sus emociones a un precio inimaginablemente bajo. Desafortunadamente, como comerciante, no pude respetar al estúpido que estaba tratando de vender su producto a un precio asquerosamente barato. La pena de muerte. Recibirás el castigo capital. A algo como un intocable le podemos dar un veredicto inmediato sin siquiera tener un juicio. Incluso si fueses a morir a manos de esta grandeza, no puedes resistirte. ¿Sabías eso? Discúlpate por actuar imprudentemente ante esta grandeza. Sentencia de muerte esto, sentencia de muerte lo otro. Qué fastidioso era. Solo era capaz de estar gritando las mismas palabras una y otra vez. Eso demostraba el nivel de inteligencia de este tipo. Creo que un Goblin de 5 años podría mostrar un vocabulario más variado. Yo, con el mismo rostro inexpresivo, miré a Andromalius. Esta puta, así será hasta el final. Andromalius se dirigió hacia mí. Bien. Te romperé la boca ahora mismo, perra. Vete al infierno y arrepiéntete de Ugaj. Sin embargo, él no fue capaz de dar siquiera 5 pasos. Toda la gente en la plaza dejó escapar un grito al mismo tiempo. Andromalius había caído en el suelo. Desde su cuello, sangre rojo oscuro comenzó a brotar. ¡Ah! Andromalius, por instinto, movió sus manos para bloquear la herida. El volumen de sangre era grave. No era algo tan lindo como un rasguño que podrías cubrir con la palma de tu mano y detenerlo. Andromalius, mirando la cantidad de sangre en su mano, gritó. Fue un golpe único apuntado a una zona vital, con el fin de darle una muerte segura con un solo golpe. Al ver eso, pensé que eso realmente encajaba con el método de caza de Su Alteza Dantalian. Qué lamentable, y Su Alteza Dantalian limpió la sangre de su daga. Tratar mi advertencia como algo trivial. La despreocupación de Su Alteza Dantalian era infinita. Fuera de los cientos de personas en toda la plaza, Su Alteza era el único que estaba relajado. Como si él estuviese completamente alejado de la atmósfera vibrante a nuestro alrededor. ¿Acaso esta persona realmente apuñaló a Andromalius? Llegó al punto en que la gente dudaría inadvertidamente de ellos mismos y pensara eso. Sin embargo, Su Alteza estaba sujetando un arma en su mano, la cual derramaba sangre. El goteo firmemente se deshizo de la duda de la gente. Me preguntaba si era porque la persona que había causado el incidente estaba demasiado calmada. La plaza, que estaba vibrante por el ruido hace un segundo, había comenzado a calmarse. Un silencio sofocante cayó sobre la plaza. En ese aire silencioso, la voz de Su Alteza resonó suavemente. Lapis Lazuli. Sí, Su Alteza. Inmediatamente bajé mi cabeza. Recita la ocasión en la que un Lord Demonio tiene permitido atacar a otro igual. Como usted ordene. Para que un Lord Demonio hiera a otro igual, uno debe advertir respetuosamente a la otra parte 2 veces. Cuando la otra parte ignora claramente la advertencia, y procede a dañar gravemente el honor del primer Lord Demonio, entonces ese Lord ataca al otro con una ley común. Como los Lores Demonio eran sagrados, estaban libres de las leyes terrenales. Sin embargo, si fuese a suceder un conflicto entre 2 Lores Demonio, entonces ellos tenían que estar confinados a las leyes comunes. La ley común que acaba de recitar era conocida como la Advertencia Cousaites.
De acuerdo a las leyendas, si una persona fuese a morir, entonces tenía que cruzar los 5 ríos: Acheran, Cousaites, Plegeton, Lisi y Styx. Cousaites era el segundo río. Si un fallecido iba a cruzar el río Cousaites, ellos eventualmente alcanzaría el Plegeton, donde en lugar de agua era lava. Aquí la gente caería en el río y sus almas se incendiarían. Por eso era que dar la advertencia Cousaites significaba que estabas diciéndole a la otra parte que retrocediera antes de quemarse. Andromalius graznó. Advertencia Cousaites. Ag. Maldito, ¿al menos sabes las estupideces que dices? Ese tipo de respuesta era natural. Normalmente, la advertencia Cousaites solo se usaba en eventos de guerra. Si un Lord Demonio quería atacar la base de otro igual, entonces ellos enviaban una declaración de guerra 2 veces. La advertencia era usada en este tipo de situación. Su propósito original era prevenir la guerra. Declarar ataques repentinos sin haber enviado una declaración de guerra de antemano era algo ilegal. En conclusión, tenía un efecto de limitar el conflicto. Su Alteza Dantalian ingeniosamente estaba abusando de esta ley común. Andromalius aulló. ¡Ay, es tu fin, maldito! Dantalian. El fin, los demás lores demonio no dejarán este desliz tan fácilmente. Ag. Es demasiado tarde para llorar y pedir perdón. Esta grandeza nunca te perdonará. El que está en su final eres tú. Su Alteza Dantalian pisó el dorso de la mano de Andromalius. El sonido de los huesos reventando se hizo eco. Andromalius gritó con más pena y se agitaba en el piso. 72º Lord Demonio. Los crímenes que has cometido son los siguientes. Primero, sin razón alguna, te burlaste y golpeaste a unas escoltas que contraté. Segundo, irracionalmente asaltaste a mi amada. Su Alteza Dantalian miró alrededor y habló audiblemente. Solicité respetuosamente a Andromalius que se detuviera, pero me ignoró. Él no solo amenazó mi seguridad, sino que hirió mi honor también. Todos ustedes son testigos. La gente en la plaza comenzó a murmurar entre sí. Andromalius probablemente ya no estaba en los pensamientos de Su Alteza. En lugar de eso, Su Alteza Dantalian estaba tratando de atraer a esta gente a presenciar todo. Miren acá. Quitándose los guantes y lanzándolos a un lado, él sujetó mi mano izquierda también, seguidamente, quitando el guante que estaba en esa mano. Como si le mostrara todo eso al mundo, Su Alteza levantó mi mano en alto. Ahí estaba el anillo en mi dedo anular. Un diamante azul brilló y destelló fuertemente. Un anillo parecido estaba en el dedo anular de Su Alteza también. Soy un Lord Demonio. Esta jovencita es una campesina. Nosotros no tenemos permitido casarnos. Sin embargo, jurando ante la diosa Afrodita, yo, Dantalian, el 71º Lord Demonio, declaro mi amor por esta chica. Este anillo es prueba de ello. Incluso si la sociedad prohibiese nuestro matrimonio, nuestros corazones ya están conectados. La gente dejó escapar un gemido. Un Lord Demonio ha confesado su amor por una campesina. Y lo peor de todo, es que fue en una plaza pública enfrente de una audiencia de cientos de personas. A partir de mañana, la alta sociedad va a estar molesta. Los chismes del amor apasionado entre un Lord Demonio y una intocable se propagarán por todos lados. Era un fenómeno natural. Independientemente de la generación, la gente estaba atada a emocionarse por el tema de un amor prohibido. Ahí es donde recaía el engaño de Su Alteza. En esta gran historia de amor, el personaje conocido como Andromalius cayó en un simple rol secundario. Un engaño astuto. Si Su Alteza Dantalian simplemente fuese a asesinar a Andromalius, ¿qué sucedería? Inevitablemente, no sería más que un caso de asesinato. Pero si fuese a cometer asesinado por la campesina a la que ama, entonces la historia era distinta. El monótono juego de asesinato cambiaría a una presentación de amor prohibido. Su Alteza y yo éramos Romeo y Julieta. Andromalius era el personaje secundario, Tibaldo, quien fue asesinado por Romeo. La realidad fue fácilmente distorsionada. Enamorarse de una chusma. ¡Qué locura! Insano, una desgracia de un Lord Demonio.
Andromalios dejó escapar un gemido de dolor. Ese pobre hombre no tenía idea de que iba a enfrentar su fin sin saber de qué tipo de esquema estaba siendo removido. Sentí un poco de lástima por él. Bastardo. No mereces el derecho de ser llamado la misma raza que esta grandeza. La jerarquía es una orden sagrada. Para ti, quien te atreves a ir en contra de la orden de la naturaleza. Me pregunto lo siguiente, ¿qué orden de la naturaleza es esa? Su Alteza bajó su mirada hacia Andromalios. Un tranquilo pero horripilante susurro fluyó de los labios de Su Alteza. Déjame decirte lo que es la verdadera orden de la naturaleza, novato. Esta es la ley de la jungla. Si un gato fuese contra un tigre, entonces el único resultado sería la muerte. La realidad del mundo algo tan simple y aburrido. ¿No crees? Fue en eso, cuando la complexión de Andromalios palideció. Él probablemente ahora vagamente estaba comprendiendo que Su Alteza Dantalian realmente iba a matarlo. Pero era demasiado tarde. Por eso es que yo personalmente prefiero las mentiras antes de la verdad. Tal como un rostro desnudo requiere maquillaje, para la vida es esencial tener algo de sazón. Ese salva, mala elección. Sin inquirir en lo correcto y lo que no, Su Alteza osciló su daga. La hoja se clavó en la garganta de Andromalios así como si nada. La sangre inundando la tráquea de Andromalios lo forzó a vomitar sangre. Bluar. Sálvame. Esa es una línea terriblemente aburrida. En nuestras vidas aburridas, eso solo nos tortura más en agonía. Veo el aburrimiento como el pecado de la humanidad, y encuentro parecido a eso a un insecto peligroso que merece ser exterminado. Su Alteza susurró. Fue una voz tan baja que solo yo, quien estaba sentada a su lado, pude oír. La próxima vez, vuelve luego de practicar mejor tus palabras, actor de tercera. Andromalios se encogió de hombros. Al igual que una muñeca cuyas cuerdas han sido cortadas, su cabeza cayó floja. ¿Acaso la última emoción que destelló en sus ojos fue miedo, o quizá odio hacia Su Alteza Dantalian? Creí que ambas cosas eran posibles. Su Alteza enderezó su espalda y miró alrededor de la plaza. Nadie trató de hacer contacto visual con Su Alteza. Instintivamente trataba de evitar los ojos de Su Alteza. Todos habían sido consumidos por la atmósfera compuesta que él emanaba. Era sorprendente. Su Alteza Dantalian por sí solo abrumó toda esta enorme plaza. Hasta ahora, había creído que la grandiosidad de un rey no era más que un concepto abstracto. Sin embargo, luego de mirar a Su Alteza, lo entendí. Su Alteza tenía algo que podía abrumar a la audiencia. Él no estaba dominando a los ciudadanos con miedo, ni atrayendo a la gente con prestigio. Algo diferente estaba oculto. ¿Por qué no mostró su habilidad en el pasado? ¿Cómo fue educado con una enorme cantidad de talento luego de superar una situación de vida o muerte con el aventurero? Mi actual yo no tenía respuesta a eso. Sin embargo, lo hiciste bien, Lala. ¿Perdón? Mi vasallo nunca debería rendirse sin pensarlo ante otro individuo. Cuando te rehusaste a desviar tu mirada hasta el final, a pesar de ser golpeada por Andromalios, quedé muy impresionado. Eres una mujer brillante, Su Alteza rió osadamente. Al oír esa ligera risa, pensé, al final, no fue una mala elección estar a merced de Su Alteza. Por primera vez en este día estaba segura. Ejecutivo de Keunkuska, Gabli Navarro, Torukel. Calendario imperial, año 1505, mes 8, día 16. Sede de la firma Keunkuska, piso superior. El piso más alto de la sede era un lugar a la que solo una pequeña cantidad de ejecutivos tenía acceso. Nadie más estaba en esta gran habitación. Solo un montón de ataúdes regados por todos lados, al simple vista, superaban los 30. Kruk. Sin importar cuántas veces viera esto, me daba una sensación siniestra. Los vampiros actuales declaraban que los ataúdes eran de la vieja escuela y que no se usaban más. Que dormían muy cómodamente en las camas. Sin embargo, comprendí que Iver Lodbrok era un viejo caballero que se había quedado estancado en el tiempo. En lo que había vuelto mi cabeza para leer un libro, Search Oracle. ¡Oh, cielos! Salté con sorpresa y miré a mi alrededor.
Una pequeña bruja estaba sonriendo maquiavélicamente. Parece que ha visto un fantasma. Si estás aquí, entonces sí. Lo siento, pero no pude evitar asustarle en lo que le vi, Sir Oracle. Kruruk, sentí que mi corazón se iba a salir, pero ¿qué pasa con esa forma extraña de hablar? La bruja dio unas zancadas hacia un féretro negro. Si recordaba correctamente, su nombre era Beatrice. Ella originalmente era una bruja que era parte de las hermanas Berbere. Décadas atrás, luego del conflicto con Aiver Lodbrok, ella fue capturada por este lado. Ayer, ella salió diciendo que iría a extraer información de Lapis Lazuli. En otras palabras, actuar como espía. ¿Mi forma de hablar? La bruja se sentó encima del sarcófago. Su voz podía ser coqueta, pero su rostro siempre sonreía. ¡Qué perversa! Ella definitivamente estaba disfrutando la situación. ¿Qué tiene mi forma de hablar, Sir Oracle el Avaro? Es tan perturbador que siento que se me revuelve el estómago, Tisk. No hay razón para molestarme ya que de todas formas no escucharás. En fin. Dime los movimientos de Lapis Lazuli. Si estás de vuelta es porque fuiste capaz de tener información reciente, ¿no es así? Por favor, no se apresure tanto, Sir Oracle. Los hombres que presionan a las mujeres no son populares. Ya que siempre es así, es por eso que no ha tenido una esposa en cientos de años. Estoy soltero a voluntad. La bruja estalló a carcajadas. Cada risa suya era de bruja. Me estaba volviendo loco. Me sorprende. Hay una cosa importante que descubrí. El Lord Demonio Dantalian se ha enamorado profundamente por la súcubo, más de lo que habíamos pensado. Él incluso confesó abiertamente su amor por ella en medio de la plaza de Hermes. ¿Qué? ¿Debo decirlo palabra por palabra? Soy un Lord Demonio. Esta joven es una campesina. Nosotros no tenemos permitido casarnos. Sin embargo, jurando ante la diosa Afrodita, yo, Dantalian el 71º Lord Demonio, declaro mi amor por esta chica. Fruncí el ceño. Decir esas líneas en un lugar público no tenía sentido alguno. Había un límite para lo estúpido que podía ser una persona. Incluso si Dantalian era un soquete que no conocía la pena, realmente haría tal cosa. Es cierto. Incluso asesinó a Andromalius declarando que fue por la súcubo. ¿Andromalius? No me digas, ¿te refieres al 72º Lord Demonio? La bruja sonrió amargamente. Esta mujer me lo había dicho todo. Acerca de cómo Andromalius estuvo causando un alboroto. Cómo había insultado a las brujas y asaltado a Lapis Lazuli. Y cómo Dantalian lo había matado, Dios santo. Mientras escuchaba la historia, mi boca se abrió más y más. La bruja, como si comprendiera mis sentimientos, asintió. Las calles de Nibelheim están llenas de clamor. Sin importar a dónde vayas, la gente habla de la verdadera historia de amor entre el Lord Demonio Dantalian y la campesina Lapis Lazuli. La gente está rendida a los pies del amor prohibido. Eso no tiene sentido. Incluso si Andromalius fue el peor Lord Demonio, él seguía siendo un Lord Demonio por nombre. No es posible que lo matara así como así. Lamentablemente, el público de Nibelheim está favoreciendo a Dantalian, la bruja habló rotundamente. Andromalius pasó su tiempo de casino en casino comportándose como un vándalo, ya debería saberlo. Si excluye su posición, entonces no quedaba nada bueno de él. Obviamente, su reputación fue la peor. La mayoría de los ciudadanos está diciendo que están encantados e incluso brindaron por ello. No era difícil de imaginar. Las quejas sobre las despreciables payasadas sobre Andromalius llegaban con regularidad. Incluso si él era un Lord Demonio, ¿no es algo demasiado grave? No necesita ser controlado. Este tipo de ideas pasaron por el consejo de la ciudad de vez en cuando. Resumiéndolo, él era un dolor de cabeza para todos. Incluso había una considerable cantidad de gente que había muerto por ser irracionalmente golpeado por Andromalius. Las familias de los fallecidos probablemente estaban alabando a Dantalian. El momento es demasiado bueno. Sí. La bruja asintió con el mentón. Pronto, una gran reunión de lores demonios se iba a llevar a cabo.
Estábamos planeando atacar a Dantalian políticamente en dicha reunión. Durante el tiempecito restante antes de la conferencia, es decir ahora, Dantalian abruptamente fue capaz de ganar popularidad con la gente. ¿Acaso es una verdadera coincidencia? Era difícil borrar esa duda en mi cabeza. No podíamos estar seguros que deshacerse de Andromalius no estuviese planeado. Miré lleno de dudas a la bruja, no fui capaz de investigar mucho esa parte. Sin embargo, las probabilidades son elevadas. ¿Eso es lo que quieres decir? Sí. El rostro de la bruja se mostró serio. En lo que Andromalius atacó a su amante, Dantalian usó la advertencia Cousaites como pretexto. Como si estuviese esperando por ello. Esta es una idea de la que es difícil de pensar en el acto. Ag. Entonces eso no fue un asesinato por casualidad. Todo sabía que Andromalius viajaba por aquí y por allá en Nibelheim. Los lugares que frecuentaba eran limitados. El casino, el barrio rojo y el bar. Eso nada más. Las oportunidades de cruzarse con Andromalius eran considerablemente altas. Planear asesinarlo no era muy difícil que digamos, ¿no crees que es divertido? Crook. ¿Qué? Durante los años anteriores, nadie había intentado detener a Andromalius de sus alborotos. Solo porque él era un Lord Demonio. A pesar de eso, Dantalian acabó con esa amenaza a tan solo 30 minutos de haberlo conocido. La bruja sonrió irónicamente. Andromalius me agarró por el cabello y me zarandeó como le plació. Me hizo sentir como una especie de ganado en lugar de una persona. Al igual que un cerdo al que puedes golpear y con el que juegas como te dé la gana. Fue notablemente impertinente. Las pupilas de la bruja brillaron peculiarmente. Esta tipa albergaba una clara hostilidad a la existencia conocida como Lores Demonio. Él solo tuvo un estatus alto. Cuando ese hombre incompetente sin ningún talento conocido me tomó por el pelo, se sintió tan desagradable que quise romperle la garganta y, oye, no es que me disguste tu opinión. Para nada, pero, hablé cuidadosamente. Hablando desde un punto de vista lógico, los Lores Demonio no carecen completamente de talentos. Para empezar, ellos dominan el lenguaje Babelan. ¿Y no son capaces de usar y comprender cada lenguaje demoníaco desde nacimiento? Además de eso, el simbolismo político, he comandado sobre 36 lenguajes de diferentes razas. Reconozco eso. En fin, los Lores Demonio tienen una mística religiosa. Para la mayoría, los Lores Demonios son los agentes de los dioses y también son los más grandes de los sacerdotes. Entonces, si alguien fuese a ordenarle a un Lord Demonio que muera, entonces el que ordenó la tarea morirá en su lugar. La bruja se rió burlonamente. Ay, por favor, Sir Oracle. No piense mucho en la perspectiva de una persona. El tono de la bruja se volvió solemne, y una profunda sonrisa se formó en sus labios. El público no es más que un grupo de idiotas y personas sin imaginación. Lo siento, pero tengo que objetar ante eso. Un grupo es superior a un individuo. Incluso un héroe no puede conquistar un continente por su cuenta. Así que está diciendo que debemos seguir la lógica de la mayoría y usar eso para determinar lo que es correcto y lo que no lo es. Torukel. Nuestro aristócrata Gabli Navarro. Esa no es una táctica muy buena en esta situación. ¡Tac! La mujer había golpeado con su dedo, y en ese instante, el sonido de un ataúd abriéndose en alguna parte de la habitación resonó. Con una atmósfera monótona, alguien levantó la parte superior de su cuerpo desde un ataúd negro. Era una chica llevando un traje de sirvienta. Ella lentamente abrió sus ojos y miró en esta dirección. La chica sonrió fríamente y movió sus labios. Como somos mayor en número. La opinión de un individuo puede ser respetada incluso en la sociedad donde la lógica mayoritaria es un uso común. Eso es posible, siempre y cuando uno tenga la más mínima de las consideraciones y la sofisticación. ¿Oh, realmente piensas así? La sirvienta ligeramente tocó el dorso de su mano. Al instante, otro féretro negro se abrió y una figura salió. Esta vez era un hombre con la cabeza de un lobo. Un hombre lobo. El hombre aulló profundamente.
Eso es posible cuando la minoría tiene una cantidad de fuerza decente. Sin embargo, en el mundo demoníaco en el que vivimos, hay al menos unas 470 tribus orcas mientras solo quedan 2 tribus de hombres lobo. Si la tensión fuese a producirse entre esas 2 razas, ¿crees que los millones de orcos mostrarían consideración a unos escasos cientos de hombres lobos? Uno solo podría rogar que los orcos tuviesen una cantidad decente de consideración y sofisticación. El hombre lobo silbó. Al hacerlo, todos los demás ataúdes se abrieron al mismo tiempo. Cada féretro tenía una persona. Un total de 33 personajes levantaron sus cuerpos. Entre ellos, un viejo caballero se acercó. La minoría requiere fuerza, Torukel. Especialmente a alguien como yo, quien pertenece a una raza que tiene solo 2 vampiros restantes, tiene que ser más cuidadoso con lo que le rodea. A Iver Lodbrok. Un suspiro vino de mi boca. Ese era su poder como verdadero vampiro y titiritero. La habilidad de mover su conciencia a sus esclavos cuando quisiera. A Iver Lodbrok tenía 32 muñecas esclavizadas. Por eso, era posible para él poseer 32 tareas distintas cuando quisiera. Era un secreto cercanamente guardado que solo yo, entre los ejecutivos, sabía. El mundo demoníaco actualmente era controlado por los lores demonio. Sin importar cuán rico fueres, siempre existía el peligro de ser purgado por la verdadera gente poderosa. Por eso es que una persona tenía que establecer medidas de seguridad. Para eso es que existían las 32 marionetas de Iver Lodbrok. Incluso si un Lord Demonio fuese a amenazarnos, Iver Lodbrok podría mover su conciencia entre sus esclavos y mantenerse vivo hasta el final. Por eso es que Iver Lodbrok mantenía a sus marionetas en completo silencio. Un secreto que los lores demonio no debían conocer. Aunque viendo cómo se comportaba, se siente como si parte de la razón por la que lo hacía es por pasatiempo. Parece que todo está bien. Iver, con un aire satisfecho a su alrededor, sacudió el polvo de su cuerpo. Me preocupaba qué problema podría estar ocurriendo porque ha pasado tiempo desde que moví mi conciencia. No puedo estar más relajado. Eso es un alivio. Después que fui forzado a presenciar cómo un viejo actuaba como una chiquilla, las cuencas de mis ojos y orificios auditivos terminaron pudriéndose. Quiero decir, ¿por qué eres tan adepto a copiar la forma en la que hablan las chicas? Iver Lodbrok levantó sus hombros. ¿Qué se supone que haga cuando el cuerpo está afectándome la mente? Iver se encogió de hombros. Te pido que lo comprendas, Torukel. Con el fin de engañar a las hermanas Torukel, la actuación es esencial. Ellas aún no saben que Beatrice fue tomada por mí. De acuerdo, está bien por las brujas. Pero, ¿por qué tuviste que comportarte como una chica y usar honoríficos cuando estabas frente a mí? Claro está, para divertirme viendo tu expresión facial distorsionarse cada vez que uso los honoríficos. Entonces ese fue tu pasatiempo. Iver dejó escapar una risa. Luego de reírse por un momento, él se tornó serio. Torukel. Piensa con cuidado. Incluso si ellos fueron a matar a Andromalios, el Lord Demonio Dantalian no obtiene ganancias. ¿Qué? Por un corto periodo de tiempo, él recibirá popularidad por parte de los ciudadanos. Pero si miras a largo plazo, entonces la pérdida será enorme. El hecho de que él haya tomado a una intocable como su amante permanecerá como una mancha y seguirá ensuciando su reputación. En conclusión, su vida política será acortada. Él mismo terminará estrangulándose. Enarqué las cejas y dije, entonces, ¿por qué Dantalian mató a Andromalios? Iver sacudió su cabeza de lado a lado. Piensa en grande, Torukel. ¿En grande? En este incidente, hay una persona que obtendría una ganancia absoluta. No se trata de Andromalios, y mucho menos de Dantalian. Era una declaración enigmática. Andromalios y Dantalian habían colisionado. Ambos lados no ganaban nada. ¿Quién podría? Eso era. Lapis Lazuli. Mi voz se incrementó por sí sola. Gracias a este asunto, esto no sería distinto de Lapis Lazuli siendo aceptada oficialmente como la amante de un Lord Demonio. Así es.
Esa súcubo es la única que se lleva las ganancias, Iver asintió. Esa chica probablemente instruyó a Dantalian de antemano, que si Andromalius trataba e iniciaba una discusión con ellos, entonces que usara la advertencia Cousaites como pretexto para luego matarlo. Ya que Dantalian se enamoró profundamente de esa súcubo, él haría eso más que complacido. Y mientras lo hubiesen planeado, ellos encontrarían a Andromalius. No podía creerlo. Entonces, Lapis Lazuli hizo eso simplemente para incrementar su propio estatus. Así es. Ella jugó con dos lores demonio. Dantalian, claro está, y Andromalius probablemente fue removido ingenuamente de sus planes. ¡Qué mujer tan ridícula! Pude sentir como mi propia voz temblaba. En contraste, Iver murmuró como si se divirtiese. ¿No es magnífico? Hace poco, esa súcubo no era nada más que una comerciante. Sin embargo, ella fue capaz de obtener un préstamo enorme de nuestra firma al engañarnos, fue capaz de poner a Dantalian de su lado, y ahora fue capaz de deshacerse de Andromalius. Estoy completamente conmovido. Esta súcubo es como la personificación del deseo de poder. Para que una chica así haya nacido, entonces este mundo realmente vale la pena. Iver me miró fijamente. Torukel. Nuestro oponente es formidable. Esa súcubo es lo suficientemente competente como para superar nuestro muro de estatus social. Ella es despiadada y de corazón frío. Pero aún no ha pasado de ser más que una conspiradora débil. La posición de Lapis Lazuli viene de Dantalian. Si acabamos con Dantalian, entonces ella ya no sería la amante de un Lord Demonio y lo que sea. Ella solo sería una intocable arrogante y esa era un llamado preciso. Si querías ir por un almirante, entonces lo primero es dispararle al caballo. Lapis Lazuli actualmente estaba en el caballo conocido como Dantalian y estaba corriendo hacia adelante como un espíritu. Si atabas los pies de Dantalian, naturalmente su espíritu sería cortado también. Sin error alguno, tienes que acabarlos, ¿puedes hacerlo? Está bien tener mi voto. Su Alteza Paimon también acepta por completo nuestro plan. Si se produce una situación entre 10.000, entonces tomaré toda la responsabilidad. Volví a mirar a Iver Lodbrok. Al hacerlo, Iver asintió. Sin preguntar quién comenzaría primero, recité el compromiso. Oh, Gran Keunkuska, deberás pagar sangre con sangre. Ese era un dicho de nuestra firma que llevaba 400 años de historia. En otras palabras, estábamos cargando 400 años de orgullo en esta gran reunión. Perder era imperdonable. Lapis Lazuli. Podrás ser una heroína impresionante, pero aún eres un brote joven. Debemos pisotearte por completo. Capítulo 5. El circo más extravagante. Lord Demonio más débil, Dantalian. 71º rango. Calendario imperial, año 1505, mes 8, día 20. Palacio de los Gobernadores, Nibelheim. El exterior estaba muy ruidoso. Enfrente de la puerta principal de un enorme palacio, muchos carruajes estaban alineados. Sin pausa, damas y caballeros elegantes descendían de ellos. Sus apariencias y atuendos variaban en estilo, pero había una cosa que tenían en común: todos tenían cuernos. Yo estaba sentado en un carruaje, mirando inexpresivamente por la ventana. No parece que muchos lores demonio vengan. La asistencia a la noche de Walpurgis no es obligatoria. Los lores demonio con la tendencia de ser determinados, probablemente no vendrán. El primer Lord Demonio, Baal, y el segundo Lord Demonio Agars no asistirán. Entonces, ¿por qué tengo que asistir yo? ¡Qué problemático! Esta reunión se está llevando a cabo para discutir las contramedidas de la plaga. Sería difícil si usted, quien ha monopolizado la cura, no participa, Su Alteza. Entonces es un problema de gente siendo demasiado distinguida. Por después, Lapis Lazuli murmuró furtivamente en voz baja. Su Alteza. Como es de esperar, esta no debe ir junto a usted. ¿Aún sigues diciendo eso? Gruñí. Públicamente eres mi prometida. Si no es mi prometida, entonces, ¿con qué mujer se supone que tome este baile? En este encuentro,
Antes de ir de lleno a la reunión, un tipo de entretenimiento estaba programado para que los invitados se diviertan. Dicho evento era este baile. Había elegido a Lapis Lazuli como mi compañera de baile. Era una elección obvia. Sin embargo, parecía que nuestra señorita Lala se sentía muy preocupada por el baile. La noche de Walpurgis es una fiesta social reservada estrictamente para los lores demonio. Solo los lores de posiciones altas tienen permitido asistir. No es un lugar donde una mestiza como esta deba estar presente. Eso no me interesa. No hay reglas que digan que la compañía tenga que ser un lord demonio. Está bien traer a quien me dé la gana. Puede que no haya reglas, pero es habitual que, no puedo escucharte, no puedo escucharte. Lapis Lazuli cerró su boca. Incluso si me mirabas con ojos de insatisfacción, no se podía evitar. Dantalian actualmente estaba recibiendo la atención como el protagonista de una historia romántica. Un hombre cegado por el amor. Esa era la imagen que la gente tenía de mí. Era imposible dejar a Lapis Lazuli y avanzar por mi cuenta, y menos ahora. Más que eso, yo le había agarrado cariño a este concepto. Un tonto que se entrega a su pasión y pierde toda la razón. ¿No era un desastre apropiado? Nadie podía ser cuidadoso estando cerca de un tonto como ese. La gente inteligente solo despreciaría a un zoquete como yo y no haría más nada. Seguido por llegar a malinterpretar que el verdadero culpable es Lapis Lazuli. Toda sospecha se centraría en ella, mientras yo disfruto mis días de libertad. ¿Acaso no soy, no sé, un genio? Realmente era el plan perfecto. Gracias a la muerte negra hice una increíble cantidad de dinero, y ahora, la única cosa que me quedaba por hacer era encerrarme en mi castillo y vivir el resto de mi vida encerrado. La puerta al cielo ya estaba justo frente a mí. Está colocando el mismo rostro que pone cada vez que piensa algo perverso, Su Alteza. Cálmate. Luego que pasaran 20 minutos, la puerta principal quedó vacía. Fue entonces cuando descendimos del carruaje y entramos al salón de baile. Esperamos hasta ahora porque no queríamos tener que lidiar el ser acosados por otra persona. El portero, notando nuestra llegada, anunció con voz audible: 7-1 Lord Demonio, Dantalian, entrando. En eso, la gente en la sala interna desvió su mirada hacia nosotros. Sin preocuparme por sus miradas, me abrí paso hacia un rincón del salón de baile e hice mi lugar allí. El sonido de la gente susurrando a nuestro alrededor podía escucharse. No logré ser capaz de escuchar lo que decían exactamente, pero supe que no era un humor favorable. Estaba cerca de la sensación de estar horrorizados por el hecho de que hubiese traído al baile a una intocable como compañera. Se siente como si me hubiese convertido en una celebridad, murmuré. Esta cree que no tenemos que ir tan lejos como cruzar brazos. ¿No está bien si adecuadamente parecemos tontos? Preferencialmente, estábamos de pie tomados del brazo en forma muy cariñosa. Sonreí. Que no te disguste algo como estar tomados por el brazo. Después de todo, también pienso besarte un poco en los labios. Entonces su lengua le será cortada, Su Alteza. Me gusta especialmente la forma poco amistosa en la que respondes. Claro, Su Alteza. Oh, Lazuli. No vivas de forma tan egoísta. Actualmente somos la pareja que se encuentra escandalizando todo el continente. La gente demanda un espectáculo de nosotros. ¿No puedes tocar los labios con la idea de estar al servicio de la gente? Demuestra al menos una vez una mentalidad de sacrificio. En el continente que ésta conoce, lo más sorprendente es que la persona más egoísta le dé tal consejo a esta. Siento algo de curiosidad, así que preguntaré. ¿Sabías que todas y cada una de las veces que hablas fríamente, tus labios brillan de forma demasiado provocativa? Si por casualidad, con esa intención, tratases de atraerme, paso. Lapis Lazuli me estaba pisando los pies. ¡Qué adorable respuesta! Me estás comenzando a gustar más. ¡Qué coincidencia! Este está comenzando a detestarlo más, Su Alteza. Un día descubriremos un interés común. Por favor, grábese en su memoria que ese interés común nunca estará encima de una cama. ¡Qué frente tan deplorable! Decidí retroceder por ahora.
Realmente no había nada más divertido en el mundo que provocar a una mujer competente. Hadas, sujetando bandejas llenas de bebidas alcohólicas, llegaron volando hacia nosotros. Ligeramente tomé una copa de vino blanco. Lapis Lazuli y yo, en buenos términos, admito que estaba usando palabras que eran discutibles. Disfrutamos nuestro vino y esperamos que el baile comenzara. Además de las hadas, nadie más se nos había acercado. La gente solo nos examinaba de lejos y de reojo. Se sentía como si me hubiese convertido en un hipopótamo en un zoológico solo por propósitos de exploración. A pesar de eso, fui capaz de pasar mi tiempo asombrosamente. Fue bastante interesante ser capaz de ver realmente cómo eran los lores demonio en la vida real, cuando originalmente los había visto como ilustraciones en Dungeon Attack. 9º rango, Paimon. 8º rango, Barbatos. 5º rango, Marvas. ¿Este era el nivel de los lores demonio más altos? Eran poderosos enemigos que muchas veces me llevaron a un game over cuando jugué con mi protagonista. Me gustaría elevar un saludo a todos los lores que fueron capaces de reunirse aquí para la noche de Valpurgis de hoy. Mi nombre es Aiver Lodbrok, y soy de la firma Keonkuska. Excesivamente, se me ha concedido el honor de ser el anfitrión de esta reunión. Un caballero increíblemente viejo caminó hacia el centro del salón de baile. Pequeños aplausos llegaron de los lores demonio. Se sentía como si solo 6 personas hubiesen aplaudido. El resto de los lores demonios simplemente miraban apáticamente al viejo. Por otro lado, fruncí el ceño. ¿Ese es Aiver Lodbrok? Sí. Ese hombre es la persona más rica del mundo demoníaco, el dueño de la firma Keonkuska, y un vampiro real, Aiver Lodbrok. La persona que ésta traicionó gracias a usted, Su Alteza. Un hombre, ¿eh? Aiver Lodbrok era un personaje que también aparecía en el juego. Excepto por una cosa, el Aiver Lodbrok que yo conocía era un poco diferente al que tenía ante mis ojos. Esperé ver qué sucedería en el salón de baile con una mirada llena de interés. Antes que nada, me gustaría proceder a explicar la agenda de la reunión.